Hola a todas y todos, mi nombre es Analía Ríos y en la siguiente Polimedia vamos a abordar el tema de la ética de la investigación en animales. La idea es, en primera instancia, abordar el rol que ha tenido la experimentación en animales desde una perspectiva histórica, fundamentalmente en lo relacionado a las ciencias relacionadas a la salud, y por otro lado, analizarlo en relación a lo que es el estatuto moral de los animales. Entonces, entender la importancia que ha tenido en el desarrollo científico nos permite cuestionar también los alcances y las limitaciones que podríamos llegar a plantear en torno a la investigación en animales. Y a su vez, eso nos permite establecer diferentes alternativas. Entonces, un tema importante a desarrollar es la cuestión de la vivisección, que la vivisección, que es realizar un procedimiento quirúrgico sobre un animal vivo para observar el comportamiento de las estructuras internas, ha sido fundamental en lo que es la descripción, sobre todo en la fisiología. Ejemplos de esto son, bueno, cosas que damos como obvias hoy, que la orina va de los riñones a la vejiga a través de los uréteres. Fue establecida por Galeno, que lo que hizo fue realizar procedimientos con animales vivos y ligarle los uréteres para así poder evidenciar esto. U otra cosa, como el rol del corazón en la distribución de la sangre por el sistema circulatorio, fue observado por Harvey, que lo que hizo fue, bueno, en más de 50 especies de animales diferentes, ligar la aorta y las venas cavas para poder así observar este comportamiento. Otra cuestión fundamental, donde juegan un rol fundamental y han jugado a lo largo de la historia un rol fundamental los animales, es en el desarrollo de la industria farmacéutica. Se estima que hoy en día se utilizan aproximadamente entre 50 y 100 millones de animales por año en investigaciones. Entonces, y hoy de hecho es un paso previo, un requisito previo para investigar con seres humanos, es que previamente se hayan hecho ensayos en animales. Entonces, la idea es como si hubiera, el cuestionamiento estuviera como entre dos cuestiones básicas. Por un lado tenemos el desarrollo científico y como vimos que los animales han sido una piedra angular en la producción de conocimiento. Y por otro lado cuestionar, bueno, este desarrollo científico, ¿justifica realizar, tratar de manera cruel a los animales? Entonces la intención de decir que los animales han jugado un rol fundamental y juegan actualmente un rol fundamental en el desarrollo científico no tiene una intención valorativa ni de legitimarlo, simplemente de describirlo, porque en realidad podríamos cuestionar, bueno, quizás hubiera habido formas alternativas de lograr niveles aceptables de conocimiento sin utilizar animales, o tal vez incluso si como sociedad hubiéramos considerado inaceptable investigar con animales, aceptaríamos mayores limitaciones al progreso científico y el progreso médico. Entonces, cuando nos cuestionamos el vínculo entre las diferentes especies, podríamos pensarlo desde este lugar. Bueno, ¿podemos fundamentar moralmente poner límites a la libertad humana en cuanto a nuestra interacción con otras especies? Y en caso de que consideremos que sí, que es justificable poner límites a la libertad humana, ¿cuán extensos serían esos límites? Entonces, frente a esto podemos plantear lo que son los deberes directos y los deberes indirectos para con otras especies. Los deberes indirectos son aquellos que plantean que, bueno, que esos deberes en realidad se justifican en que si tratamos cruelmente a los animales, podríamos estar promoviendo de alguna manera el trato cruel entre los seres humanos. Y por otro lado, los deberes directos que dicen, bueno, en realidad nuestras acciones afectan directamente a las otras especies, por lo cual tienen derecho a cierto grado de consideración. Y dentro de estas posturas encontramos a diferentes autores, por ejemplo, Aristóteles y Kant dentro de los deberes indirectos. Aristóteles lo que planteaba era que en realidad los animales, así como también planteaba que las mujeres o ciertos hombres nacidos por naturaleza esclavos, que él llamaba, existían simplemente para servir al hombre, que esa era su única finalidad. O por otro lado, Kant planteaba que, bueno, que en realidad los animales eran medios para un fin, y ese fin era el hombre. Entonces,
los hombres podían disponer de los animales de la manera en que les complaciera, siempre y cuando evitaran la crueldad, porque si nos comportáramos de manera cruel con los animales, podríamos estar justificando tratarnos cruelmente entre nosotros. Y sin embargo, si tenemos sentimientos tiernos hacia los animales, podríamos estar promoviendo tener sentimientos humanitarios para con la humanidad. Por otro lado, dentro de los deberes directos encontramos a tres pensadores que son de filosofía utilitarista, es decir, que piensan que lo intrínsecamente bueno es aquello que aumenta el placer de todos los involucrados en las diferentes acciones. Está Stuart Mill, Jeremy Bentham y Peter Singer. Entonces, la cuestión es determinar, bueno, si aquello moralmente bueno es aquello que promueve el bienestar del colectivo y que no se puede provocar sufrimiento sin que exista una justa causa. Bueno, ¿cuál es esa justa causa? ¿Dónde está ese límite donde sí podríamos aceptar cierto grado de sufrimiento? Y eso encontramos diferencias entre los diferentes autores. Por ejemplo, Bentham, si bien se oponía a la caza deportiva, tenía una dieta carnívora. Y por otro lado, Peter Singer, bajo esta premisa que la igualdad es una idea moral, no es el reconocimiento de un hecho. Es decir, que independientemente de las características de la inteligencia, de la fuerza, del sexo, de la raza, eso no justifica que tomemos en consideración más algunos intereses que otros. Entonces, él promovió una filosofía vegetariana. Otro tema fundamental a abordar a la hora de analizar el vínculo con los animales es el estatuto moral que le otorgamos. Que eso es la valoración que hacemos en relación a los derechos que les atribuimos a los animales y en consecuencia el grado de consideración moral que vamos a tener a la hora de realizar cualquier acción. Entonces, esta determinación de qué estatuto moral les atribuimos nos va a terminar determinando indirectamente cómo vamos a actuar y qué consideramos aceptable y qué consideramos inaceptable. Entonces, dentro de una comunidad moral podríamos decir que existen agentes morales y pacientes morales. Los agentes morales son los que de una manera libre y autónoma pueden tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. Los pacientes morales, por otro lado, no pueden tomar decisiones libres y autónomas, pero sí requieren una consideración moral, aunque no se les pueda exigir obligaciones. Entonces, frente a lo discutido previamente, podríamos establecer como dos extremos. Por un lado, las posturas más antropocentristas que plantean que no debería haber límites en las acciones que tenemos con los animales, que podrían ser, por ejemplo, posturas que estuvieran de acuerdo con el viviseccionismo, y en el otro extremo las posturas abolicionistas que plantean eliminar cualquier forma de utilización de los animales. Y ahí serían más posturas también antiviviseccionistas, aunque la eliminación es cualquier forma, sea recreación, sea alimento, sea vestimenta. Entonces, el antropocentrismo radical lo que plantea es que en realidad los animales no pertenecen a la comunidad moral, sino que son cosas, y al ser cosas son sujetos de transacción y de comercio por parte de los seres humanos. Entonces su rol moral en realidad sería neutral. Personas que tienen posturas de este tipo son, por ejemplo, Fox, que lo que plantea es que en realidad los miembros plenos de la comunidad moral pueden utilizar otras especies menos valiosas por el simple hecho de que no tienen la obligación de no hacerlo. En contraposición a esto, encontramos lo que es el especismo, que fue introducido por Richard Ryder en el 75, y Singer reflexiona en relación a esto de esta manera. Dice, bueno, obviamente existen diferencias entre los animales humanos y los animales no humanos, pero sin embargo existen características en común, como por ejemplo la capacidad de sufrir, es decir, que los animales son seres sintientes. Entonces, ignorar que los animales pueden sufrir hace que nuestra posición, por el simple hecho de ser animales, lo establece como una forma de discriminación que le asemeja a lo que es el racismo o el sexismo. O sea, considerar superior a una especie, en este caso, o puede ser también en relación al sexo o lo que sea,
solamente en virtud de que pertenece a cierto grupo y no pertenece a otro. Entonces, sabemos que la capacidad de exigir derechos y deberes es exclusivamente humana, ¿sí? Entonces los animales no son lo que se define un sujeto de moralidad, pero sí deberían ser objeto de reconocimiento moral, es decir, que los humanos debemos tener en cuenta a los animales a la hora de comportarnos, de realizar cualquier acción que les pueda afectar. Entonces, una postura intermedia que podría plantearse entre lo que es el antropocentrismo radical o el abolicionismo podría ser lo que se denomina el antropocentrismo moderado o reformismo, es decir, que se acepta que debe existir limitaciones, que es justificable utilizar animales, pero en la medida en que eso tenga ciertas limitaciones. Es decir, si las intervenciones planteadas a realizar tienen un valor definido, se realiza en condiciones previamente acordadas y con la garantía de un trato humanitario con los animales. Y esta postura antropocentrista moderada es en la que se basa la mayor parte de la normativa relacionada a la investigación con animales, que es lo que se va a plantear en la siguiente polimedia. Muchas gracias.